La sesión de hoy la vamos a dedicar casi completamente a estudiar el concepto de conjunto de medida cero. Este concepto lo introdujo Borel en el año 1894 y no lo hizo con relación ni a la teoría de integración de Riemann ni a la teoría del contenido de Jordan. Lo que estaba atacando Borel era un problema de variable compleja, bueno, de manera más específica, un problema de continuación analítica de una función de variable compleja. Tenía una función definida en el interior y el exterior de una curva cerrada, y esa función estaba dada por una serie y quería encontrar una curva que fuera del interior al exterior de esa curva, de tal manera que sobre la curva que unía el interior con el exterior se tuviera una función analítica. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese problema, vamos a analizar la serie que estaba considerando Borel, y fue con el estudio de esa serie que introdujo este concepto de conjunto de medida cero. La definición aquí está. Estamos hablando de conjuntos de medida cero en los números reales. Entonces, se dice que un subconjunto de R, de los números reales, tiene medida cero si para cualquier epsilon positiva, por pequeña que sea, existe una colección finita o infinita numerable de intervalos abiertos cuya unión cubre el conjunto y tal es que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Esa es la definición, es una definición bastante simple. Por ejemplo, el conjunto de los números racionales en todo R tiene medida cero, porque al ser un conjunto numerable se puede cubrir con intervalos suficientemente pequeños de tal manera que la suma de sus longitudes sea menor que una epsilon dada. Y eso ocurre con cualquier conjunto numerable. Pero bueno, vamos a ver lo que hizo Borel, y bueno, de ahí veremos la importancia de este concepto y la manera en que surgió. Les decía que Borel estaba trabajando con una función de variable compleja que está dada por una serie. Para simplificar lo que sigue, vamos a tratar una serie del mismo tipo, pero para una función de variable real. Esto no va a hacer ninguna diferencia con los razonamientos que hizo Borel, y bueno, es más simple si trabajamos de esta manera. Entonces, el problema planteado para una función de variable real sería el siguiente. Tenemos un intervalo AB y en ese intervalo un conjunto numerable y denso en el intervalo, ¿sí? Y sus elementos los llamamos A1, A2, etc. Y tenemos una sucesión de números reales que bueno, le vamos a pedir que esa sucesión sea tal que esta serie, la serie de las raíces cuadradas de los valores absolutos, converge. Y bueno, de lo que se trata es de para cada número real X en el intervalo AB que no sea parte de este conjunto numerable y denso en el intervalo, vamos a considerar esta serie, la serie de AN entre X menos AN. ¿Por qué no incluimos los A? Porque en esos puntos esto es cero, está indefinido. Entonces, el problema que nos vamos a plantear es determinar para qué valores de X, para qué números reales X en este conjunto, esta serie es convergente. Y bueno, a lo que vamos a llegar es que el conjunto de puntos para los cuales esta serie no converge tiene medida cero. Pero el razonamiento de Borel es muy interesante porque, bueno, vamos a ver que en ese razonamiento Borel inventa el concepto de conjunto compacto, aunque no le llama así, pero bueno, lo que hace es demostrar que el intervalo cerrado AB es compacto, o si quieren, ahora
ahora la compacidad de un conjunto cerrado y acotado en Rn se conoce como el teorema de Heine-Borel. Lo que hizo Borel aquí fue demostrar un caso particular de esto que se conoce como el teorema de Heine-Borel. Demostró que si se tiene un intervalo cerrado y acotado, AB, y una familia infinita de numerable, de hecho fue lo que consideró Borel, de intervalos abiertos cuya unión cubre el conjunto, entonces existe una subcubierta finita. Es un caso particular, el teorema de Heine-Borel. Y demostró, más adelante lo voy a exponer, demostró un resultado que después sería muy importante para el desarrollo de la teoría de la medida que hizo Lebesgue. Pero bueno, vamos a avanzar para ver esto, que efectivamente el conjunto de puntos en donde esta serie no converge tiene medida cero. Bueno, lo primero que se puede ver es que aparentemente esta serie no converge para ninguna X, porque como la familia de los ANs, el conjunto de los ANs es denso en el intervalo, pues dado cualquier X hay elementos AN tan cerca como queramos de X. Entonces parecería que estos valores de acá abajo se hacen muy pequeños y entonces este cociente se hace muy grande. Pero bueno, vamos a ver que no es así. Bueno, bajo esta condición de que esta serie converja, vamos a ver que eso no es así. Bueno, entonces vamos a ver la demostración. Vamos a, nada más para notación, nada más por una cosa de notación, vamos a, y bueno, no estar acarreando con la raíz cuadrada de valor absoluto de n. A esta raíz vamos a llamarle un. Y vamos a llamarle L a la longitud del intervalo AB, o sea, B menos A. Bueno, como la serie de las UNs es convergente, es la hipótesis, entonces consideramos una serie convergente de números reales no negativos, la cola tiende a cero, pues de hecho eso es para cualquier serie convergente, la cola tiende a cero, y eso quiere decir que dado cualquier número positivo que demos, en este caso como todos son positivos, esta serie, o sea, las sumas parciales son no negativas, entonces dado cualquier número positivo, por pequeño que sea, se puede tomar un número natural n, de tal manera que la serie, a partir desde n más 1 hasta infinito, de las mismas UNs, es menor que ese número que nos dimos de antemano. En este caso tomamos L entre 4. Eso para lo que vamos a mostrar es que se puede cubrir los puntos ANs, los ANs se pueden cubrir por intervalos abiertos, de tal manera que la suma de sus longitudes es menor que L, menor que la longitud del intervalo. Eso es lo que queremos mostrar. Entonces, para cada número natural n que sea mayor que n, de los que están aquí, vamos a tomar un intervalo abierto con centro AN y radio UN. Y para las n que sean menores o iguales que n, vamos a tomar un intervalo abierto con centro n y radio fijo para todos, de radio fijo L entre 4n. Entonces, bueno, si consideramos la serie desde n más 1 hasta infinito de las longitudes de IN, la longitud de IN es 2 veces el radio, es decir, es 2 veces UN, entonces lo que obtenemos es 2 veces esta serie. Como esta serie converge a L entre 2, por 2, esto nos da menor que, o sea, converge a un valor menor que L entre 2, entonces, o sea, menor que L entre 4, la serie multiplicada por 2, eso resulta ser menor que L entre 2. Y luego para los primeros n, pues solamente es n veces este valor, n veces este valor, bueno, este valor, sino el diámetro del intervalo, que sería 2 veces este valor. Entonces 2 veces este valor multiplicado por n nos da L entre 2. De manera que si consideramos la serie formada
por las longitudes de los intervalos de todos los intervalos IN, o sea, desde n igual a 1 hasta infinito. Bueno, lo descomponemos en dos partes, la suma finita y luego la suma desde n, la suma hasta n, y luego la serie desde n más 1 hasta infinito. Esta suma primera, que es finita, es menor que el entre 2, y ya vimos también que esta serie converge a un valor, no, de hecho esta suma es el entre 2 exactamente, y esta serie converge a un valor menor que el entre 2, de manera que esto es menor que el entre 2 más el entre 2, que es l. Y entonces efectivamente tenemos que la suma de las longitudes de los intervalos IN, que están cubriendo a todos los números reales AN, es menor que L. Y bueno, ahora de lo que se trata de ver, dos cosas. Primero, que si tomamos un punto X que no pertenece a ninguno de los intervalos IN, en ese punto la serie converge. Vamos a ver primero ese resultado. Entonces, tomemos una X que no pertenezca a ninguno de estos intervalos. Tenemos que mostrar que hay elementos que no pertenecen a esos intervalos. Eso lo vamos a ver después. Entonces, si una X no pertenece a ninguno de esos intervalos, eso significa que la distancia de X a Y es mayor o igual, o sea, no es, como no está en los intervalos n más 1, etc., la distancia de X a Y es mayor o igual que UI para Y desde n más 1 en adelante. Y la distancia de X a Y es mayor o igual que el radio del intervalo correspondiente, que es L entre 4N. Entonces, tenemos las siguientes relaciones. La serie de valor absoluto, porque queremos ver si la serie es absolutamente convergente. Las componemos en dos partes, la suma desde 1 hasta n, y luego la serie de n más 1 infinito. En la primera parte, como x menos a y es mayor o igual que L entre 4n, el inverso multiplicativo, o sea, 1 entre x menos, el valor absoluto de x menos a y, es menor o igual que 4n entre L. Entonces esta es menor o igual que 4n entre L por la suma desde n igual a 1 hasta n de los valores absolutos de AN. Y la otra parte, como x menos AN, para n mayores que n mayúscula, x menos AN es mayor o igual que UN, y entonces 1 entre x menos AI es menor o igual que 1 entre UI. De manera que entonces aquí lo que nos queda, esto que está aquí es menor o igual que 1 entre x menos 1 menos UI, que es la raíz del valor absoluto de AN, y lo que nos queda que esto es menor o igual que el valor absoluto de AN entre la raíz de AN, pero esta es la raíz de N, es decir, es la UI. Entonces aquí, bueno, UN más bien, porque aquí está el índice N. Entonces aquí, en la primera parte, pues esta suma es una suma finita. Entonces, este valor es finito, y luego esta serie ya vimos que converge a un valor finito, de manera que todo esto que está aquí, es decir, esta serie converge, o sea, es finita, eso quiere decir que converge. Entonces, si X no pertenece a ninguno de los intervalos, la serie que estamos considerando, esta serie, converge absolutamente. Y bueno, ahora lo que tenemos que mostrar es que hay elementos X en el intervalo AB que no pertenecen a ninguno de los intervalos. Y de hecho vamos a mostrar no solo que hay uno o un número finito de ellos, sino que hay una infinidad no numerable de puntos X en el intervalo AB que no pertenece a ninguno de los intervalos. Vamos a probar entonces que efectivamente hay números reales que no pertenecen a ninguno de los intervalos, números reales en el intervalo AB. Y esto viene del hecho de que la suma de las longitudes de los intervalos IN es menor que la longitud del intervalo AB. Entonces, bueno, intuitivamente se ve que si esto pasa, pues como que no es posible que los intervalos, que la unión de los intervalos IN cubra al intervalo AB. Pero bueno, eso se ve intuitivamente, pero en realidad hacer la demostración no es una trivialidad.
Y tal no es así que Borel vio la necesidad de demostrar esto que les comentaba, este caso particular del teorema de Heine-Borel. Porque si se tratara de una familia finita de intervalos abiertos, con esta propiedad, tal es que la suma de sus longitudes es menor que la longitud del intervalo AB, sí es fácil demostrar que es imposible que la unión de ellos cubra todo el intervalo. Pero acá tenemos una familia infinita, numerable, pero infinita. Entonces, bueno, lo que hizo Borel fue reducir el caso infinito al finito. Pasamos ahora a enunciar y demostrar el resultado de Borel, que se puede enunciar de la manera siguiente. Tenemos una sucesión Jn de numerable, pasemos a enunciar y demostrar el resultado de Borel, que sería como sigue. Si tenemos una sucesión de intervalos abiertos cuya unión cubre el intervalo cerrado AB, entonces existe un número finito de intervalos de esta familia de intervalos abiertos cuya unión también cubre el intervalo AB. Como decía antes, este es un caso particular, o más bien es la primera versión de lo que se conoce como el teorema de Heine-Borel, el cual asegura que en Rn todo conjunto cerrado y acotado es compacto. Es decir, dada cualquier cubierta de ese conjunto mediante conjuntos abiertos, existe una subcubierta finita. Pero bueno, vamos a demostrar este resultado de Borel. Vamos a demostrar este enunciado. Para esto vamos a definir este conjunto B como el conjunto de puntos X en el intervalo AB, tales que el intervalo cerrado AX está contenido en la unión de un número finito de intervalos de esta familia de intervalos abiertos Jn. ¿Sí? Lo que vamos a demostrar es que B pertenece a esta familia y por lo tanto vamos a tener el resultado. Bueno, ¿qué es lo que hizo Borel? Pues lo siguiente, bueno, primero hay que observar que B es un conjunto no vacío, ya que A pertenece a este conjunto. Eso es obvio, porque como los Jn cubren el intervalo AB, entonces A pertenece al intervalo AB, entonces pues hay un intervalo que lo contiene. Además, este conjunto está acotado por B. Entonces es un conjunto que está cerrado y acotado. Bueno, más bien que está acotado. Es lo que nos interesa. Es un conjunto acotado, no vacío, y entonces tiene un supremo que vamos a llamar X0. Bueno, entonces vamos a ver cómo es este X0. Bueno, primero, como este elemento está en B, y B es cota superior de conjunto B, entonces X0 necesariamente está en el intervalo AB, es decir, X0 pertenece al intervalo AB. Ahora, como X0 está en el intervalo AB, entonces, y tenemos esta familia de intervalos abiertos que cubre el intervalo AB, entonces X0 pues es cubierto por alguno de sus intervalos, de estos intervalos Jn. Entonces hay un JK0, que lo vamos a denotar como AX0, el intervalo abierto AX0, BK0, al cual pertenece X0. Entonces, ahora, X0 está entre estos dos, es mayor que AK0 y menor que BK0. Entonces, como AK0 es menor que X0, entonces aquí nos estamos moviendo a la izquierda de X0, y como X0 es el supremo de B, entonces aquí en este intervalo hay un elemento de B, ¿sí? Porque X0 es el supremo. Entonces, esta X está en B, un elemento de B, entonces el intervalo
cerrado AX es cubierto por la unión de un número finito de intervalos de esta familia. Así que si a esa familia finita le agregamos el intervalo JK0, este que contiene a X, pues ya tendremos que el intervalo, perdón, este que contiene X0, o sea, el JK0 que contiene X0, entonces pues ya tendríamos que el intervalo AX0 es cubierto por un número finito de intervalos de esta familia, por lo tanto X0 pertenece a B. Y bueno, ahora lo que resta probar es que X0 coincide con el extremo derecho del intervalo AB. Bueno, entonces, bueno, vamos a considerar a los intervalos que cubren el intervalo cerrado a X0, vamos a llamarlos, bueno, está JK0, entonces vamos a llamar a los otros JK1, JK2, hasta JKM, es una unión finita de intervalos cuya unión cubre el intervalo AX0, ¿sí? Porque ya probamos que X0 está en B. Ahora, si se tuviera que X0 es menor que B, bueno, pues ya me imagino que ahí ya ven lo que ocurriría. Bueno, que aquí va a haber un elemento que pertenece a B, al conjunto B, lo cual sería una contradicción porque X0 es el supremo. Pero bueno, vamos a verlo con detalle. Entonces, como también se tiene que X0 es menor que BK0, ¿sí? Porque X0 es estrictamente menor que BK0. Entonces, la intersección de estos dos intervalos, del X0B y X0BK0, es no vacía. Entonces, bueno, si tomamos cualquier elemento Y en esa intersección, pues se tendría, como sería menor que B, entonces Y estaría en el intervalo AB y el intervalo AY sería cubierto por la unión de estos intervalos, ¿sí? Porque estos intervalos cubren al intervalo cerrado X0 y además está JK0 que es este intervalo, AK0, PK0. Entonces, para cualquier elemento de esta intersección tendríamos que el intervalo cerrado AY es cubierto por la unión de estos intervalos. Por lo tanto, se tendría que Y está en el conjunto, lo cual es una contradicción, ya que Y sería mayor que X0, el cual es el supremo de B. Y bueno, entonces X0 necesariamente es igual a B, y como X0 está en B, pues ya se puede concluir que el intervalo AB está contenido en la unión de un número finito de intervalos de la familia Jn. Y bueno, con esto queda demostrada esta primera versión del ahora conocido como teorema de Heine-Borel. Es un resultado muy importante porque, bueno, de aquí, de hecho, está surgiendo el concepto de compacidad. O sea, hasta este momento no se tenía ese concepto de compacidad, de un conjunto compacto. Un conjunto compacto como aquel para el que tiene la propiedad de que si es cubierto por una familia de conjuntos abiertos, entonces existe una subcubierta finita. Bueno, regresamos entonces al problema que estamos tratando, que es el de la convergencia o no convergencia de la serie que definimos antes, esta serie que está aquí arriba, esta serie de los valores absolutos de AN entre X menos AN, donde los elementos AN forman un conjunto infinito numerable que es denso en el intervalo AB. Y lo que sabemos es que estos elementos pueden ser cubiertos por una familia numerable de intervalos abiertos, tales que la suma de sus longitudes es menor que la longitud del intervalo AB. Entonces, bueno, entonces regresando a ese problema, si estos intervalos I1, I2, etcétera, que cubren a los puntos A1, A2, etcétera, cubrieran a todo el intervalo AB, por lo que acabamos de demostrar, habría un número finito de ellos cuya unión también cubriría ese intervalo. Pero entonces
como ya estamos en el caso finito, tendríamos un número finito de intervalos cuya unión cubre al intervalo AB, entonces necesariamente se tendría que la suma de sus longitudes es mayor o igual que L, y con mayor razón la suma de las longitudes de todos ellos sería mayor o igual que L. Pero esto es una contradicción porque lo que se sabe es que la suma de estas longitudes es menor estrictamente que L. Por lo tanto, podemos concluir que hay elementos del intervalo B que no pertenecen a ninguno de estos intervalos. Pero todavía se puede decir más porque con esto queda probado que hay por lo menos un elemento del intervalo B que no pertenece a ninguno de estos intervalos. Bueno, si el número de elementos que no pertenecen a ninguno de estos intervalos fuera finito o infinito numerable, digamos que sean Z1, Z2, etc., entonces, si denotamos por gamma a la diferencia entre la longitud del intervalo y esta suma, que es un número, o sea, esta diferencia es positiva, entonces, igual que dijimos antes, podríamos cubrir esos puntos, estos Z1, Z2, etcétera, con intervalos abiertos, J1, J2, etcétera, tales que la suma de sus longitudes sea menor que gamma. Pero entonces tendríamos que la suma de las longitudes de los intervalos IN más la suma de las longitudes de los intervalos JN sería menor que esta misma suma más gamma, pero gamma es L menos esta suma, se cancela la serie y nos queda L. Es decir, tendríamos que la suma de las longitudes de los intervalos IN más la suma de las longitudes de los intervalos JN es menor que L. Pero eso, como ya vimos, nos llevaría a una contradicción. Por lo tanto, lo que podemos afirmar es que el conjunto de elementos del intervalo AB que no pertenecen a ninguno de estos intervalos es infinito, no numerable. Y todavía se puede decir más, siguiendo a Borel, si cambiamos esta L en lo que hicimos antes por un número epsilon arbitrario, por pequeño que sea, se muestra que el conjunto de puntos X en AB para los cuales esta serie no converge absolutamente, pueden ser cubiertos por una colección numerable de intervalos abiertos de tal manera que la suma de longitudes sea menor que epsilon. Es decir, utilizando el concepto que introdujo Borel, el conjunto de puntos X en AB para los cuales esta serie no converge absolutamente tiene medida cero. Bueno, es un resultado, además de que resuelve el problema de Borel en cuanto a la convergencia de la serie, y Borel resolvió el problema que estaba atacando de continuación analítica de una función de variable compleja. Vemos aquí que pues hay elementos aquí que introduce Borel, esta primera versión del ahora conocido como teorema de Genio-Borel, el concepto de compacidad, que también viene de aquí. Entonces, más allá del problema particular que estaba atacando Borel, pues está esto que vino a ser algo muy importante dentro del análisis matemático. Y bueno, finalmente, fíjense que el resultado de Borel también se puede expresar de la siguiente manera. Si tenemos un intervalo cerrado y acotado, J, que le llamamos J, y una sucesión de intervalos abiertos tales que J está contenido en esa unión de intervalos, entonces necesariamente la longitud de J es menor o igual que la suma de esas longitudes. Esto, como ya lo había mencionado, pues parece una trivialidad, pero no lo es, y de hecho, bueno, se demuestra con esto que hizo Borel. Este resultado resultó ser muy importante, como veremos más adelante, para que Lebesgue pudiera definir o desarrollar su teoría de la medida. Entonces, bueno, pues está también este resultado de Borel, que más adelante lo demuestra Lebesgue da su propia demostración, pero pues estas ideas vienen de Borel, lo cual obviamente no le quita mérito a Lebesgue. Lebesgue es quien desarrolla la teoría de la medida como se le conoce actualmente, y son las investigaciones alrededor de la teoría de la medida de Lebesgue que
se llega a una teoría general de la medida. Pero bueno, eso tampoco le quita importancia al trabajo de Borel, que contiene elementos muy importantes.